Tenemos que esperar que diga. Ya, ahora sí. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con el tema de hoy. Entonces veremos la parte de esqueleto axial, sistema muscular y si ya el día de la próxima asesoría estaríamos viendo la parte de extremidades, ¿sí? Que sería mañana, les había dicho. Entonces, hasta ahorita, ¿qué teníamos? Vamos a retroceder un poquito para volver a recordar la parte de que ya teníamos las tres capas musculares, las tres capas germinales, ¿no? Teníamos el ectodermo, que vendría a ser la parte de aquí. Y ahora sí, esta parte azul de aquí. El mesodermo, aquí entre las dos capas. Y la parte inferior tenemos el endodermo. Entonces, de este mesodermo nosotros teníamos tres partes, ¿verdad? Uno que es el mesodermo paraxial, que estaba alrededor de ¿qué? Se formaba alrededor de la placa neural o de la cresta neural. Aquí tenemos, ¿no? La cresta neural, que vendría a ser el tubito que se forma, ¿no? Tubo neural, cresta neural. A cada lado de esta cresta tenemos el mesodermo paraxial. Más allá lo que tenemos, esta región media marrón, ya es marrón, ya no es un rojito, pero es un marrón. Hay una parte del mesodermo que se ha diferenciado. Esta vendría a ser el mesodermo intermedio, que vamos a ver que es de ahí de donde va a derivar el tejido renal, ¿sí? Es la que va a formar a los riñones primitivos, los riñones intermedios y luego el riñón que va a ser el riñón definitivo, ¿sí? Perdón. Y luego tenemos el mesodermo lateral, o de la placa lateral, que es este. Tenemos uno que va a estar pegadito al ectodermo, que va a ser el mesodermo parietal, ¿sí? Y uno que va a estar envolviendo a lo que es o sea, va a estar en relación con lo que es el endodermo, ¿sí? Y el saco vitelino también. Este va a ser el mesodermo esplácnico, ¿sí? Recuerden, ¿no? Nosotros cuando dividíamos al mesodermo de la placa lateral teníamos uno parietal y otro esplácnico. O también son conocidos como esplagnopleura y somatopleura, ¿sí? El parietal vendría a ser la somatopleura y el esplácnico vendría a ser la esplagnopleura. Entonces, viendo esto, ahora sí podemos continuar con el primer tema que vendría a ser el esqueleto axial. Vamos a ver que cuando hablemos del esqueleto axial, este va a ser derivado tanto del mesodermo paraxial, o sea, el mesodermo que estaba justo alrededor de la cresta neural, va a derivar también de la misma cresta neural y también podemos hablar del mesodermo de la placa lateral, ¿sí? Pero su porción parietal. ¿Recuerdan cuál es la porción parietal? Esta de acá. Aquí está esta, ¿sí? Esta de aquí va a dar origen al esqueleto axial. Entonces, vamos a ver que el esqueleto axial va a derivar tanto de el mesodermo paraxial, la cresta neural, y también el mesodermo de la placa lateral, la parte parietal, ¿sí? De esas tres estructuras. ¿Qué es en sí el esqueleto axial? Cuando hablamos de esqueleto, nosotros vamos a dividirlo de dos formas, ¿sí? Se divide en dos formas. Otra cosa es la clasificación de los huesos y otra cosa es la división del esqueleto. Cuando dividimos el esqueleto, lo dividimos en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. ¿A qué me refiero con el esqueleto axial? Vendría a ser todo lo que está en la línea media, en el eje, ¿sí? O sea, el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, las escápulas, el sacro, ¿sí? El apendiculario son aquellos que van a conformar las extremidades. O sea, podemos hablar del miembro superior, hablamos del húmero, la tibia, no, perdón, el húmero, el radio, el cúbito, y miembro inferior estamos hablando del fémur, la tibia, el peroné, ahí sí, ya, lapsus. Entonces, hablamos del cráneo, que va a estar formado, o sea, los que van a conformar el esqueleto axial van a ser el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, ¿sí? Aquí vamos a tomar más énfasis en la parte del cráneo y la columna vertebral. ¿De dónde va a derivar este esqueleto axial? Primero vamos a ver, ¿no? Tenemos aquí lo que vendría a ser acá.
el mesodermo paraxial, ¿sí? Porque aquí tendremos la cresta neural, se está formando, y a sus costaditos, adyacente a ellos dos, a cada lado, vamos a encontrar este cúmulo de células que van a ser el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial, vamos a ver que va a sufrir primero un proceso de epitelización, como estamos viendo ahí, y se forma como un huequito en el centro. ¿Sí? Ese huequito. De ahí se divide en dos partes. Uno posterior, que va a, perdón, uno anterior, que es este de acá, que va a dar origen al esclerotoma, y otro posterior, ¿se ve la mano? Sí, ¿no? Que es este, que va a dar origen al dermotoma. ¿Sí? De este dermotoma, a cada lado vamos a ver que se van a formar dos cúmulos de miocitos, ¿ya? Estos cúmulos, bueno, en el Lagman los mencionan como si fuesen dos labios, pero en sí son como que, claro, son eso, ¿no? A cada extremo, en cada labio, digamos, del dermotoma, se forman estos miocitos. Tenemos dos cúmulos. Uno dorsomedial, ¿sí? Ese de aquí porque está para atrás y está cerca al tubo neural. Esta vendría a ser la línea media. La línea media del cuerpo está aquí, ¿sí? ¿Ven la manito? Chicos, ahorita no puedo leer el chat, por eso prendan su, prendan su micro y solo digan, sí, se puede ver, ya. ¿Ya? Yo supongo que ahorita sí están viendo la manito. Entonces, tenemos aquí la línea media, y como esa es la línea media, hacia aquí es lo medial. ¿Sí? De estos dos montículos, tenemos este, que es el dorso medial. Como está cerca de la línea media y está hacia atrás, le llamamos dorso medial. Y este de aquí va a ser el ventro lateral. ¿Sí? Entonces, continuamos. Cuando hablemos también, esto de aquí, para entender la formación de los huesos, súper rápido, ¿no? Tenemos dos formas en las que se van a formar los huesos. Una, que es la osificación intramembranosa, ¿sí? Y otra, que es la osificación endocondral. Ah, ¿cuál es la diferencia? Una es a partir de una membrana preexistente y otra es a partir de un molde de cartílago que ya existe, ¿sí? Entonces, uno es a partir de una membrana mesenquimatosa y otra es a partir de un molde de cartílago, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? Modelos de cartílago hialino. Este es el mesénquima, se diferencia primero a cartílago, dentro de ese cartílago entra una arteria nutricia y a partir de ese punto empieza a diferenciarse, se empieza a osificar el centro de lo que era el molde de cartílago, se empieza a diferenciar. No solo en ese punto, ¿dónde está? No solamente aquí en el centro, sino que va a tener múltiples puntos de osificación. Aquí, aquí, ¿sí? Aquí en el otro lado tenemos la osificación intermembranosa, ¿sí? Miren, podemos ver aquí, ¿no? Este vendría a ser el hueso occipital, este dice que es el parietal y este vendría a ser el frontal. Como podemos ver, cada uno de estos huesos va a tener un único centro de osificación. Bueno, va a iniciar en un punto, ¿verdad? Alrededor de este punto se van a ir añadiendo capas y capas y capas, y es de esta forma que el hueso va a ir como que creciendo hacia los lados, ¿sí? A medida de que va creciendo el hueso por fuera, por dentro, ¿qué está pasando? Cuando ya el hueso es suficientemente grande, o sea, cuando el hueso ya más o menos está así, como acá vemos, en el centro se va a ir produciendo ya el proceso de resorción ósea. ¿Y cuáles son las células que producen la resorción ósea? Son los osteoclastos. O sea, por fuera ya se van añadiendo capas de hueso. Y por dentro, el hueso que ya está preformado se va resolviendo. O sea, ¿para qué? Para que los osteoclastos van adentrándose a este hueso y van a ir reabsorbiéndolo para que dentro de él pues se vaya formando la médula ósea. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy rápido. Dale, vaya chicos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Tenemos entonces, ¿no? ¿De dónde deriva el esqueleto axial? El esqueleto axial derivaba del mesodermo paraxial, el que está alrededor de la cresta neural, el mesodermo de la placa lateral, la parte parietal, la que está envolviendo
la que está pegadita al ectodermo, y la misma cresta neural. Si regresamos a la imagen anterior, aquí podemos verlo, ¿no? No sé por qué no. Aquí tenemos, ¿no? El esqueleto paraxial, perdón, el mesodermo paraxial, aquí pegadito a la cresta neural, la misma cresta neural también, y el mesodermo de la placa lateral, la parte parietal, ¿sí? Que es este. Les dije que estaba pegadito a, ¿cómo se llama esta estructura? Es el ectodermo, ¿sí? Entonces, esas tres van a dar origen al esqueleto axial. La cresta neural, el mesodermo paraxial y el mesodermo de la placa lateral, su porción parietal. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos el tubo neural, o cresta neural, tenemos, por acá, el mesodermo paraxial, y luego por aquí delgadito vemos una pequeña porción del el mesodermo de la placa lateral, su porción parietal, ¿sí? Esos tres. Entonces, ya sabemos que el esqueleto axial conforma el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Entonces, de esto yo necesito que se forme los huesos, ¿no? ¿Y qué necesitamos nosotros para la formación de huesos? Aparte de fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, que vemos acá, necesito saber cuáles son las formas en las que se puede producir el hueso. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para que se inicie a formar hueso? ¿Qué es lo que me dice cada una de las dos formas? La primera necesita una membrana preexistente, o sea, una membrana mesenquimatosa, ¿no? De ahí viene la osificación intramembranosa. Luego necesito yo que exista previamente un molde de cartílago. De ahí viene la osificación endocondral, ¿sí? En la primera tenemos un cartílago preexistente, un cartílago ya con la forma del hueso que queremos, ¿sí? Primero teníamos células mesenquimales, estas derivaban a cartílago, ¿sí? A condrocitos, condroblastos que iban a formar el tejido cartilaginoso. Este tejido cartilaginoso se tomaba la forma del hueso que yo quiero, ¿sí? No sé. Y dentro de este molde de cartílago empezaba la osificación endocondral. ¿Un solo punto? No, puede tener varios puntos de osificación. Aquí, por ejemplo, a nivel de las epífisis, también tenemos dos. Del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la osificación intramembranosa. En esta osificación intramembranosa nosotros vamos a tener un centro de osificación y alrededor de este centro de osificación se van a ir formando nuevas capas. Una capa más afuera, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Pueden existir varios puntos y al final esos puntos se van a ir fusionando, ¿no? Digamos, existía uno aquí y uno aquí, y a medida que van creciendo se han ido fusionando y han formado un único hueso, y pues alrededor de todo esto, de este único hueso que se ha formado, pues van a ir añadiéndose más capas. Incluso en el Lagman mencionan que se empiezan a formar como especie de espículas, ¿no? Estas espículas que, bueno, son como a manera de, ¿cómo se llama esto? Alfileres, agujas, ¿sí? Y como les dije, a medida que se van añadiendo capas alrededor, pues en el interior ya se va a desarrollar la resorción ósea. Ya, listo. Continuemos. Entonces, para seguir hablando de la formación de los huesos del cráneo, tenemos que ir diferenciando en cómo se va a clasificar estos huesos, ¿no? Tenemos, vamos a clasificarlos de una forma, bueno, en dos partes. Primero tenemos un neurocráneo y un viscerocráneo. El neurocráneo va a ser esta parte que va a formar la cavidad craneal, ¿sí? Y el viscerocráneo va a ser este grupo de huesos que van a formar, pues, la cara. Vamos a ir viendo acá. Uy. Entonces, el neurocráneo lo vamos a diferenciar en un neurocráneo membranoso, o sea, esos huesos que van a formarse a partir de osificación intramembranosa, y un neurocráneo cartilaginoso, esos, bueno, huesos que van a formarse a partir de cartílago preexistente, ¿sí? Y el viscerocráneo, pues, son los huesos de la cara, no se van a diferenciar, o sea, no vamos a dividirlos ahí más. Lo que sí vamos a dividir va a ser
Más adelante eso de acá, ¿sí? Ahorita les explico. Ujujú. Ya bueno, aquí podemos ver, ¿no? Espérense. Aquí tenemos neurocráneo, la parte superior, el bisidiocráneo anterior e inferior. La parte membranosa va a estar conformada por parte del hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital y una parte también del hueso temporal. Mientras que el neurocráneo cartilaginoso va a estar formado por los huesos de la base del cráneo, o sea, aquí abajito. Estamos hablando del etmoides, el esfenoides y también parte del occipital. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos? El neurocráneo membranoso, o sea, del neurocráneo, los huesos que conforman el cráneo en sí, bueno, aquí esto, la parte superior, y los huesos planos, a eso me estoy refiriendo, a los huesos planos de aquí arriba, van a derivar del mesodermo parietal y también de la cresta neural. Y esto tiene sentido, miren, lo que voy a decir ahorita. Esta era la cresta neural, ¿verdad? Era este tubo de aquí. Y miren, es aquí donde se va a formar el encéfalo. Y alrededor de esto que tenemos acá, tendríamos también el mesodermo parietal, o mesodermo de la placa lateral. Y tiene sentido, ya que, eh, o sea, como está entre ellos dos, no sé si me entienden, entre estas dos estructuras van a formar a los huesos membranos, bueno, los huesos planos del cráneo, ¿sí? Entre estas dos estructuras, ya que dentro de esta cresta neural se va a formar el encéfalo, tiene sentido que sea esta misma cresta neural que dé origen a los huesos del cráneo. Entonces, eh, bueno, es obvio, ¿no? Pues como son huesos planos, van a ser formados a partir de osificación intramembranosa. Y aquí tenemos, ¿no? Una pequeña imagen para que podamos diferenciar los huesos del cráneo. De repente el profesor se los va a mencionar, de repente, sí, de repente solo los menciona, ¿no? Algunos de estos huesos, como sabemos, aquí está el hueso frontal, el hueso parietal, que está a ambos lados, uno aquí y acá hay otro, el hueso occipital, ¿sí? Como les dije, tiene una parte que va a estar en la base del cráneo, este es el esfenoides, y aquí el etmoides, ¿sí? Con el temporal pasa algo, el temporal tiene una parte que es membranosa y una parte que es más endocondral, ¿sí? Esta porción se le llama la porción escamosa del temporal, ¿sí? La que va a tener una parte membranosa, o sea, la que va a tener osificación eh, intermembranosa, ¿sí? Ahí está, se puede ver todo esto. Esta es la porción plana del temporal. Su región escamosa, así se le conoce, ¿sí? ¿Qué tenemos después? Tenemos el cráneo, bueno, aquí vamos a hablar del cráneo cartilaginoso, y aquí es donde quería hablar la siguiente diferenciación. Nosotros vamos a tener en cuenta para dividir estos huesos una pequeña estructura que se encuentra en el centro, que es la fosa hipofisiaria. ¿Y qué hay en esa fosa hipofisiaria? Tenemos la silla turca, ¿sí? Y la hipófisis, claro. Ahí tenemos. La silla turca es esta pequeña estructura, ¿sí? Es hueso en sí, es un hueso que está, digamos, es una fosita que se encuentra dentro de un huesito muy, 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 muy feo, ¿ya? Lo digo feo porque tiene forma de murciélago. Bueno, la persona que me enseñó a mí en biología me dijo que tenía forma de polilla y era bien feo. Y bueno, yo lo vi como forma de murciélago, algo así. Busquen esfenoides, chicos, y les va a salir algo bien feo. Bueno, parece una polilla en sí, ¿sí? Y aquí estaría la fosa hipofisiaria. Es esta región de acá, ¿sí? Se le conoce silla turca porque tiene esa forma. O sea, tiene esta forma como que de silla turca, pues. Y dentro de esa silla turca, pues, encontramos lo que es la glándula hipofisiaria, que es esta de aquí. Seguro ya les han hablado de esa glándula. Tiene una región anterior, una región posterior, ¿no? Ya, seguro ya les han hablado, o si es que no, pues les van a hablar más adelante. En fisiología, también en patología, fisiopatología, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le llama a los huesos que se encuentran por delante de esa estructura? ¿Ya? Tenemos, espera, uno, tenemos a los huesos
del condrocráneo precordal y a los huesos del condrocráneo postcondral, ¿sí? Aquí adelante los precordales y por detrás los postcordales, ¿sí? O también conocidos como cordal. En el, ¿cómo se llama este libro? Les di dos. En el MUR lo pueden conseguir así, ya como les dije. Aquí tenemos los precordales y los cordales. ¿Ya? Los cordales son los de rojo y los precordales son los de azul. Vamos a ver. Bueno, esto a diferencia de los otros huesos, pues van a tener, ¿no? Una osificación endocondral. No se vayan a olvidar de eso, ¿sí? La diferenciación entre ambos tipos. Los huesos del neurocráneo membranoso van a tener osificación intramembranosa y los huesos del neurocráneo cartilaginoso, pues, osificación endocondral. Creo que es así, recordar. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Vamos a ver si me han escrito. Ya. Ah, algunos tienen recuperación de la clase de anato. Ah, bueno, con razón. Con razón eran poquitos, chicos. Vamos a ver cuántos son. Bueno, sí. Vamos a seguir igual. ¿Sí? No se preocupen. Seguimos, seguimos. Entonces, debido a esta formación. ¿Qué se forma acá? Ah, no, no importa eso. Ahora seguimos con el viscerocráneo. ¿Qué pasa con el viscerocráneo? Como ya hemos visto la asesoría pasada, la parte del maxilar, en la mandíbula, partes del temporal, cartílagos, perdón, los huesos de la cavidad auditiva, los martillos, yunque, estribo, esos se van a formar a partir de los arcos faringios, ¿sí? Primer y segundo arco faringio van a dar origen a los huesos del viscerocráneo, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de algunos ejemplos, la apófisis maxilar, hueso cigomático, maxilar y también el hueso temporal. La apófisis mandibular va a dar origen al cartílago de Meckel y el crecimiento de la cara va a permitir el desarrollo de los senos paranasales y aparición de los dientes. Para los que no saben, los senos paranasales son esas estructuras que se encuentran dentro de los huesos. Esto de aquí, ¿sí? Esto de acá es el seno paranasal maxilar porque se encuentra dentro del hueso maxilar. Este es el seno paranasal frontal porque se encuentra dentro del hueso frontal. Y así tenemos más. Tenemos el seno paranasal a nivel del hueso esfenoides. También tenemos senos a nivel del hueso temporal. Y de ahí bueno, estos senos van a tener dos funciones. Uno que también dicen que ayuda también a la resonancia de la voz y también que ayudan a que el cráneo pese menos, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa después de la osificación intermembranosa a nivel del neurocráneo membranoso? ¿Ya? Teníamos estos huesos, ¿no? Aquí adelante tenemos el hueso frontal, aquí el hueso parietal, ambos lados, son dos huesos parietales, y el hueso occipital hacia la parte de atrás, ¿ya? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la función de que estos huesos no se hayan fusionado intraútero? En primer lugar, que durante el nacimiento necesitamos que estos huesos se interpongan uno sobre otro, ¿sí? Que tengan esa flexibilidad para que pueda salir por el canal uterino. En segundo lugar, es que el encéfalo tiene que crecer aún, ¿sí? Así que esas suturas van a mantenerse con la finalidad de que el encéfalo siga desarrollándose, ¿sí? De esa forma podemos diferenciar algunas estructuras dependiendo el momento en el cual se van a cerrar. Por ejemplo, tenemos, eh, perdón, entre esas estructuras lo que vamos a encontrar también son, ¿cómo se llaman esas? Ahí están, las fontanelas. Las fontanelas son los puntos en los cuales se van a encontrar más de dos huesos, ya que en el punto donde se encuentran dos huesos, aquí por ejemplo, estas son las suturas, mientras que donde se encuentran más de tres, más de dos, o sea, tres, cuatro, digamos, ahí se van a formar las fontanelas.
¿Sí? Tenemos fontanela acá, fontanela aquí, chiquitita, fontanela anterior, fontanela posterior, la fontanela posterolateral, o de la fontanela mastoidea también. Y aquí tenemos otra fontanela, ¿no? La fontanela esfenoidal. Entonces, ¿cuándo es que se van a cerrar estas fontanelas? Principalmente vamos a tener en cuenta dos, ¿ya? Dos fontanelas. La fontanela anterior se va a cerrar en el mes 18, o sea, los 18 meses. Y la fontanela posterior se va a cerrar en el primero o segundo mes, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Mm, creo que sí, sería esto aquí. Sí, ya. Algunas de las alteraciones que se pueden ver, ¿no? Digamos, ¿qué sucede si, bueno, durante la formación del tubo neural, esto de aquí, ¿no? Lo que se ha dicho, la cresta neural, se forma, se cierra, y antes de que se cierre, se van formando dos poros. Un neuroporo posterior o caudal y un neuroporo craneal o anterior, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, el neuroporo anterior no se cierra bien? A veces cuando no se cierra bien, sucede esto, ¿sí? No se forma el encéfalo. ¿Cómo se llama eso? Anencefalia. ¿Sí, chicos? Anencefalia. Y la craneosquisis vendría a ser cuando no se forman en sí los huesos de la bóveda del cráneo. ¿Sí? Recuerda, ¿no? Si es que en sí la cresta neural ayudaba a la formación de los huesos del cráneo, pues al no cerrarse, pues habrían alteraciones, ¿no? Y no se formarían de forma correcta. Así que normalmente cuando hay una encefalia también está acompañada de una craneosquisis. ¿Sí, chicos? Y el meningocele puede suceder a nivel del cráneo, como también a nivel de la columna vertebral. ¿Sí? O sea, puede ser arriba o abajo, ya que también tiene que ver mucho con el cierre de este neuroporo. ¿Qué pasa si el neuroporo caudal no se cierra bien? A veces, pues, puede suceder un meningocele, pero en la parte de abajo, ¿sí? Cuando, digamos, es insignificante, no se nota, no deja huella, no deja rastro. A veces también tiene que ver con el cierre de los arcos vertebrales, ¿sí? Pero en algunos casos, pues, puede presentarse incluso vellitos. O sea, no habría esta misma formación de aquí, no habría esta formación así, una herniación, pero puede presentarse, digamos, un bebé con pelitos en la espalda, ¿sí? Y probablemente si le hacen un estudio de imagen, pues pueden conseguir, ¿no? Que no hubo un correcto cierre del tubo neural. Y de repente algunos de los arcos vertebrales no están bien formados. Otra de las cosas que puede suceder es también un meningocele a este nivel, o sea que ya se ha formado todo esto, se forma toda esta herniación aquí. Y ya el peor de los casos sería un mielomeningocele. ¿Qué es esto? Igual, debería ser una herniación, o sea, no tengo una imagen aquí, chicos, estoy explicándoles lo que puedo. Bueno, de la forma que se forma una herniación ahora sí, pero de la médula, o sea, la columna vertebral que tiene que, la médula espinal que tiene que venir por aquí, ¿sí? Se mete dentro de la herniación, se hernea y continúa. Y eso sí es complicado, ¿ya? En este caso, en el meningocele craneal, lo que sucede es que si hay una herniación. ¿Qué es hernea, chicos? Aquí tenemos una imagen. Si le hacemos un corte sagital, obtenemos esto. Aquí se ha herniado, digamos, eh, parte del encéfalo. ¿Qué vendría a ser esto? La corteza y también la sustancia blanca. Eso se ha herniado, ¿sí? Y hay veces en las que también se puede herniar incluso el cerebelo, no solamente el cerebro, ¿sí? Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Eso qué es? Ah, son las 3:40. Vamos a ver, de repente me han escrito. No han escrito, pero bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? Escriban sí, ahora sí los estoy leyendo. Sí, ahora sí.
Sigamos. Entonces. Ah, no. Ah, falta. Sí, sí, falta. Yo creí que estamos terminando. Ya. Eh, ya. Recuerden que les había dicho, ¿no? Tenemos suturas que van a permitir el crecimiento del encéfalo. O sea, si una de estas suturas se cierra, sea cual sea, esos dos huesos van a, o sea, no van a seguir creciendo y los demás van a tener que compensar, ¿verdad? Y esto puede generar alteraciones morfológicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Escafocefalia, ¿sí? Cierre de la sutura sagital. ¿Cuál es la sutura sagital? La que va a unir ambos huesos temporales. Perdón, ambos huesos parietales. Aquí estaría la sutura sagital, temporal, temporal, no, perdón, parietal, parietal, ¿sí? Y como se han cerrado esta sutura, estos dos huesos ya no se van a separar más. Entonces, ¿quiénes van a compensar? Hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Esos tienen que compensar. De esa forma es que tenemos esta formita del bebé, ¿sí? Su cabecita. Hubo un crecimiento, un mayor crecimiento antero-posterior, ¿sí? Creció más. El diámetro antero-posterior ha aumentado de tamaño. Mientras que el lateral, o sea, el lateral se ha mantenido, ¿sí? Es chiquitito. El diámetro lateral es pequeño, mientras que el antero-posterior aumenta de tamaño. Next, tenemos la braquicefalia. Cierre de la sutura coronal. ¿Cuál es la sutura coronal, chicos? Ahí, parece. Ay, no, sí, sí. ¿Cuál es la sutura coronal? Esta, ¿sí? Espérense, espérense. Sí, creo que este es el temporal. No, este es el frontal. Este tiene que ser el frontal. Ya. Este es el frontal, chicos. Y aquí tenemos los dos huesos parietales, ¿no? Entre ellos dos tenemos la sutura coronal. ¿Qué sucede con este bebé? Se va a cerrar. Se cierra. Entonces ya no puede crecer esta parte. ¿Y quién va a compensar? La parte de atrás. La parte de atrás compensa y también la parte lateral. Eso es lo que sucede. La parte de adelante es chiquita, la parte de arriba es grande y la parte de atrás también. Sí, ha crecido para este lado. Todo esto ha crecido. Mientras que la parte de adelante se ha mantenido chiquita. ¿Sí? ¿Se entiende? Cierre de la sutura coronal. ¿Ya? Braquicefalia. Tenemos otro caso parecido, pero aquí es bilateral. ¿Sí? Cuando vemos la sutura coronal, tiene una parte derecha, ya que como aquí ahí está el surco sagital, de este lado tenemos un hueso parietal y de este lado tenemos otro hueso parietal, ¿no? Puede suceder casos en los que se cierre toda la sutura coronal. Hay casos en los que solo se cierra un lado. Y aquí es donde tenemos la plagiocefalia. Perdón. ¿Ya? La plagiocefalia. ¿Qué tenemos aquí? Se ha cerrado solo un lado de la sutura coronal y de esta forma este lado de aquí se va a mantener pequeño, ¿sí? Y todo lo demás sigue creciendo, ¿sí? Cierre de la sutura unilateral, plagiocefalia, ¿ya, chicos? Se cierra la sutura coronal de forma unilateral. En cambio, en la braquicefalia, aquí se cierra la sutura coronal, pero en ambos lados, ¿no? Bilateral. Bueno, otras alteraciones donde se puede ver, perdón, otros casos en los que se puede ver alteraciones de la formación de los huesos del cráneo va a ser, ¿no? La condroplasia, ya sabemos ya, una alteración a nivel de cromosoma 4, el receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿ya? Ahí es donde se da esta alteración. Y pues alguna de las características a nivel de los huesos va a ser, ¿no? Tenemos una mandíbula chiquita y un hueso frontal amplio, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Microcefalia, ¿sí? En este caso va a haber una falta de crecimiento del encéfalo. Y les dije, a medida que va a ir creciendo el encéfalo, los huesos del cráneo van a ir también creciendo. Si el encéfalo no crece, pues, perdón, a medida que el encéfalo va creciendo, los huesos del cráneo se van
se van a ir separando, ¿no? Pero también van a tener esa tendencia a querer unirse. Entonces, si es que el encéfalo no crece, va a permitir que estos se terminen uniendo antes de lo debido y pues en sí el encéfalo no va a crecer, ¿ya? Y pues está relacionada con el retraso mental. Esto no significa resonancia magnética. Yo me quedé así, resonancia magnética, pero no, es retraso mental. Ah, no, acá no. No alcanza el imagen. Bueno, este bebito que ven acá tiene disostosis. Lo que podemos ver es que va a haber un cierre tardío de las fontanelas, ¿sí? Pero lo que va a caracterizar aquí es el caso de las clavículas, ¿sí? Como podemos ver, el bebito puede flexionar sus hombros hacia adelante, pero de una forma, digamos que, o sea, creo que nosotros no podríamos, ¿no? En ese caso, él puede hacer esto debido a que tiene una agenesia de las clavículas. Están ausentes o subdesarrolladas, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que quería destacar de este bebito era el cierre tardío de las fontanelas, ¿sí? Uy, vaya. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a la formación de los huesos del cráneo? ¿No? ¿Se escucha bien? Gracias. Chévere. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de vértebras, la verdad aquí sucede algo bien curioso, ¿sí? Perdón, necesito agua. Ya bueno, cuando hablemos de vértebras, aquí va a suceder un poco algo curioso, ¿ya? Les había dicho que tenemos somitas. Bueno, ahorita les voy a explicar lo tema de lo que sucede con las somitas, ¿ya? Lo que sí tenemos es, de nuevo, la diferenciación, ¿no? Esta diferenciación que existía entre el mesodermo paraxial, de nuevo, ¿no? Tenemos un esclerotoma hacia la parte de delante y un dermotoma hacia la parte de atrás. Entonces, las células del esclerotoma van a migrar. ¿Hacia dónde? Alrededor de la médula espinal, que es el tubo neural, y también alrededor de la notocorda. Van a abrazar, ¿sí? Al tubo neural y van a abrazar a la notocorda. Van a rodearlos. ¿Para qué? Cuando nosotros vemos una vértebra, vamos a ver esto. ¿Sí? Tenemos un cuerpo vertebral hacia adelante, hacia atrás tenemos el arco neural, ¿sí? Perdón, el arco vertebral. Y aquí el agujero vertebral, ¿ya? ¿Sí? Listo. Otras estructuras que podemos diferenciar acá son las apófisis. Tenemos hasta 4 tipos de apófisis, pero voy a hablarles solo de 2. Hasta algunas vértebras tienen más apófisis. Ya, ver. Tenemos las apófisis transversas, que son estas de aquí, que están a cada lado, y las apófisis espinosas. ¿Ya? Esas son de las que te hablan el Lagman. Ahora, si quieres un poquito más, creo que ya ustedes ya han visto la parte de caja torácica, así que normal les puedo hablar de esto. Tenemos aquí, ¿no? Sus apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Y en algunas vértebras incluso pueden encontrar las apófisis mamilares. Ya. ¿Qué sucede? La resegmentación, ¿ya? En la resegmentación va a ser este momento en el cual las somitas, estas formaciones, esto que se ha formado a partir del esclerotoma, que ha rodeado el tubo neural, ha rodeado la notocorda, vamos a hacerlo grande aquí, ¿sí? Aquí están las somitas, van a tener dos porciones, aquí, una porción superior, porción caudal, perdón, una porción superior que es cefálica, ¿sí? Cefálica, o sea, cabeza superior, y una región inferior que es caudal, este de acá, ¿sí? Región cefálica y región caudal. Ya, aquí también tenemos una región cefálica, una región caudal. Estas se van a dividir. ¿Ya, chicos? Se dividen. Al dividirse, ¿qué sucede? Se dividen y la región caudal de la somita superior se va a unir con la región cefálica de la somita inferior. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no están al mismo nivel? O sea, esta somita no está al mismo nivel que esta. ¿Sí? Entonces, aquí ya hubo una fusión de ambas partes de esas somitas.
Sí, y dirán, ¿pero por qué? Es que es necesario, ya que el músculo que se forma al costado se va a formar al mismo nivel que la somita. Sí, digamos, ¿cómo le explico? Este músculo de acá, digamos, acá está el miótoma, ¿sí o no? De este miótoma va a derivar el músculo a nivel de la espalda. Entonces, si yo quiero que este músculo sea capaz de mover vértebras, ¿sí? ¿Tiene que unirse solo a una o tiene que unirse a dos? Esa es la pregunta. O sea, si se une un músculo que esté unido a una sola vértebra, creo que no va a hacer nada. Así que si se une a dos, pues puede hacer que entre esas dos vértebras haya un poco de movilidad, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es esto. Miren, aquí al inicio está unida solo una somita, ¿verdad? O sea, estaría unida solo a una vértebra. Aquí, como ya hubo una segmentación, incluso se han fusionado ya las vértebras, se han fusionado las dos partes de las somitas, miren, este miótoma, ¿sí? Se va a unir a una y dos vértebras, ¿sí? Esa parte me han entendido, chicos. ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Algo? Bueno, aquí, ¿qué más hay? Ah, ya. ¿Qué sucede con las células que se encuentran, digamos, en estos espacios? Se van a diferenciar, ¿sí? Se diferencian. ¿Y qué es lo que sucede? Al diferenciarse, pues van a dar origen a el cartílago intervertebral. ¿Y qué sucede con la notocorda? La notocorda en estas zonas donde hay hueso, o sea, en las partes donde se van a formar las vértebras, se va a como que marginar, o sea, se va a encoger, va a tratar de desaparecer en estas regiones, ¿ya? Desaparece en esas regiones. ¿Dónde es que queda la notocorda? La notocorda va a quedar justo en los cartílagos intervertebrales, ¿sí? Y ahí va a crecer un poquito, ¿sí? Ahí crece un poco la notocorda. Esos rezagos de la notocorda que se quedan ahí entre los cartílagos intervertebrales, que se quedan en el centro, ¿sí? Se le conoce como núcleo pulposo, ¿sí? Núcleo pulposo. Entonces, ese va a ser ¿cómo decirlo así? El único rezago que queda de la notocorda, ¿sí? Ese va a ser el rezago. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, a medida que se va formando la columna vertebral, como el bebito dentro del útero se encuentra encorvado hacia adelante, ya tenemos que empezar a diferenciar, ¿no? La columna vertebral tiene dos formas de curvaturas, las lordosis y la cifosis. Las lordosis van a ser estas curvaturas que van a tener una convexidad posterior, perdón, una concavidad posterior, ¿sí? Van a ser cóncavos. O sea, esta forma de acá, o sea, como si fuese ay, ¿cómo les dije a los chicos? Cuando ustedes van por un camino, ¿sí? Se encuentran un bache, o sea, se encuentran con un hueco, ¿sí? Más o menos así, ¿no? En el camino, ese bache vendría a ser una convexidad. Y si se encuentran con un rompemuelle, eso es como que hacia arriba, esa es una, no, perdón. El bache vendría a ser una concavidad, mientras que el rompemuelle vendría a ser una convexidad, ¿sí? ¿Me entienden? El bache y el rompemuelle. ¿Ya? Entonces, este primer bache a nivel de tu columna, en la región posterior, va a ser la lordosis ventral. Este que es el primer rompemuelle va a ser la cifosis dorsal. Este es otro bache, ¿sí? Porque está como que hundido en la lordosis lumbar. El otro rompemuelle es la cifosis sacra. Bueno, sacrocoxis. ¿Ya? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el bebito dentro del útero, perdón, va a estar encorvado, ¿sí? De tal forma que va a estar encorvado, pero o sea, hacia adelante. No sé si me entienden. Entonces, sería ilógico que tuviese una lordosis cervical. También sería ilógico que tuviese una lordosis lumbar. El bebito no ha desarrollado todavía estas curvaturas intraútero. Lo que sí ha desarrollado, ya que está encorvado hacia adelante, es la cifosis dorsal y la cifosis sacra. O sea, ambas cifosis ya están formadas dentro del útero. ¿Sí? Ambas curvaturas. Los dos rompemuelles están formados dentro del útero.
Lo que se va a formar después, cuando el bebé nazca, ya es la lordosis cervical, ¿sí? Y también la lordosis lumbar. ¿Qué se forma primero? La lordosis cervical, tu primer bache, ¿ya? Se va a formar cuando el bebito ya pueda levantar la cabeza, fuera del útero, claro. Y la lordosis lumbar se va a formar cuando el bebito empiece a caminar, ¿sí? Continuamos. ¿Sí, chicos? ¿Están vivos? ¿Quieren 5 minutos? Esto es cortito, la verdad. Ya, continuamos. Quiero ver algo. Ya. Uy, no sé qué pasó acá. Ya. Continuamos con el sistema muscular. En la parte muscular, lo que podemos ver, ¿no? Ya sabemos que existen tres tipos de músculo. Un músculo es músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco, ¿no? El músculo esquelético se va a formar a partir del mesodermo, ¿cómo se llama esto? Mesodermo paraxial. ¿Qué pasa con el músculo liso? Este músculo que va a cubrir, ¿no? Les dije, eh, cuando hablamos del mesodermo lateral, tenemos dos partes, ¿no? Una somatopleura y una esplagnoplebra. O mejor dicho, un mesodermo lateral somático o parietal y un mesodermo lateral esplácnico o visceral. Ese visceral es el que va a dar origen al músculo liso, porque ese visceral es el que va a rodear al intestino. Sí, ¿cómo? Ya hemos visto cómo se forma el tubo digestivo, ¿verdad? ¿A partir de qué? Del tubo digestivo primitivo. ¿Y a partir de qué estructura se va a formar el tubo digestivo primitivo? Este, ¿verdad? Del endodermo. Y si se dan cuenta, la parte, el endodermo, o sea, perdón, el mesodermo de la placa lateral, su porción esplácnica, está rodeando a todo lo que es el endodermo, e incluso al saco vitelino. Todo esto, ¿verdad? O sea, este va a ser el que va a formar el músculo del tubo digestivo al final. ¿Sí? Entonces tiene sentido que yo diga que el músculo liso está formado por el mesodermo esplácnico que rodea el intestino, ¿verdad? Ya el músculo cardíaco también está formado por el mesodermo esplácnico, pero esta vez el que va a rodear al tubo cardíaco, ¿sí? Y recuerda, ¿no? Cuando teníamos nuestra área cardiogénica primaria en la porción cefálica, cuando el bebé empieza a desarrollar, perdón, cuando se empieza a desarrollar el tubo neural, o sea, se cierra el neuroporo anterior, se cierra el neuroporo posterior, empieza a crecer, empieza a encorvarse, ¿verdad? Empieza, y lo que sucede con el área cardiogénica primaria es que llega al tórax. Al llegar al tórax, ahí es donde se empieza a formar ya el tubo cardíaco. ¿Sí? Tenemos el primer tubo cardíaco, entonces el mesodermo esplácnico que esté cubriendo a este tubo cardíaco va a ser el que va a dar origen al músculo cardíaco. ¿Sí, chicos? Luego tenemos, bueno, para hablar de la musculatura estriada, ¿de dónde va a derivar? De las somitas, ¿no? Tenemos nuevamente, perdón. Bueno, estas somitas van a dar origen a esqueleto axial, a las paredes corporales y también a las extremidades. Espérense. Ya. Tenemos para diferenciar. Ya. Primero esto. Ya hemos hablado de los esclerotomas, ¿no? Que dan origen a los huesos, a nivel del cráneo también pueden dar origen. Ya. El dermotoma, a cada lado, ¿sí? Aquí y aquí, va a, en cada uno de sus extremos, o bueno, como le dicen el Lagman, en cada uno de los labios, tenemos dos, ¿no? Un labio dorsomedial, que es este, y un labio ventrolateral, que es este. Van a empezar a proliferar y desarrollarse miocitos. Son precursores de los músculos, ¿no? Y dependiendo de cuál de los dos extremos, cuál de los dos labios estemos hablando, van a desarrollarse diferentes músculos. Incluso, aquí en el miocito ventrolateral vamos a tener una división.
ese punto verdecito que ven acá se le conoce como frontera lateral somítica, ¿ya? De de aquí, estos miocitos ventrolaterales van a empezar a migrar. ¿Hacia dónde? Hacia la pared lateral, o sea, hacia el mesodermo de la placa lateral, hacia la pared parietal, esta parte aquí, van a empezar a migrar. Miren, estos miocitos migran, ¿sí? Y ahí vamos a diferenciar dos áreas. Las primeras células que migran y que cruzan la frontera lateral somítica van a ser las células musculares abaxiales, ¿ya? Esas son las que migran. Y las células musculares primaxiales son las que se quedan, ¿sí? ¿Sí, chicos? Chicos, un ratito, necesito, ¿sí? Voy a ir por agua al toque. Un ratito. Ya está, chicos. Disculpen. Ya ahora sí, podemos continuar. Entonces tenemos dos, ¿no? ¿Qué? Espérense, espérense. Un ratito. Ya ahora sí. Eh, ya. Tenemos entonces las células musculares abaxiales, que son las que migran, y las células musculares primaxiales, que son las que se quedan aquí, ¿verdad? Tanto las del miocito, perdón, los miocitos dorsomediales como los ventrolaterales que se van a quedar aquí, en esta región. ¿Sí? Continuamos. Existen dos teorías sobre, perdón, aquí falta. Aquí me faltó explicarles sobre estos músculos. Cuando hablamos de los músculos abaxiales, o sea, los que migran, vamos a ver que van a formar la región, más que todo la región anterior, ¿sí? Cuando hablamos de los músculos infrayoideos, estamos hablando de que aquí en la parte anterior tenemos un huesito, ¿ya? Que se conoce como hueso yoides, ¿ya? Este hueso tiene forma de herradura, así más o menos, ¿sí? Y se coloca aquí. Los músculos que se encuentran por debajo de ese hueso se conoce como músculos infrayoideos, ¿sí? Esos son el primer grupo muscular que se van a formar. De ahí tenemos los músculos de la pared abdominal, ¿sí? La parte anterior, o sea, los rectos del abdomen, los oblicuos, etc. Y los músculos de las extremidades también, ¿sí? Esos se van a formar a partir de estas células que migran. Células que cruzan esta frontera, o sea, posiblemente estas cuatro células de aquí, o sea, son más, pero aquí solo está representado por cuatro células. Esas son las células musculares abaxiales, mientras que las células musculares primaxiales van a dar origen a músculos de la espalda, músculos intercostales. ¿Recuerdan, no? Lo que les dije. Estos miocitos dorsolaterales, como están bien cercanos a la columna vertebral, al tubo neural que va a terminar formando la columna vertebral, estos son de los que se les está hablando, ¿sí? Al inicio están unidos a una sola vértebra, pero ya con la resegmentación se van a terminar uniendo a dos vértebras. Ahora sí, con respecto a la inervación, nosotros tenemos dos teorías, ¿no? Una antigua y una nueva.
La nueva es esta, la que tiene que ver con, bueno, al dividir los músculos tenemos esta teoría, ¿no? Según su origen embriológico. Esa es la teoría nueva. La teoría antigua, o bueno, la anterior, era la que tenía que ver con la inervación de los músculos. O sea, si es que estos músculos eran inervados por la rama primaria dorsal, por la rama primaria ventral, y David, ¿cuáles son estas ramas primarias? Lo que sucede es que los músculos van a ser inervados aquí, por dos orígenes. O sea, al producirse, digamos, esta resegmentación, se van a formar estos espacios, ¿no? Entre vértebra y vértebra hay un espacio. Por ahí van a salir los nervios, ¿ya? Que creo que son esos amarillos de aquí. Esos nervios van a, digamos, salen como un montón de raíces, se unen y se vuelven a dividir, ¿sí? O sea, va a decir que esto de acá. Esta es la médula, ahí están las vértebras, ¿sí? Cuerpo vertebral. Ven que sale dos raíces, o sea, son un montón de raíces, no son solo dos, son un montón que salen, ¿ya? Aquí salen dos, se unen y se vuelven a dividir. ¿Se dan cuenta? Esta primera división es la rama primaria dorsal. Y esta es la que va a dar inervación a los músculos de la espalda, ¿sí? Mientras que la rama primaria ventral va a dar origen tanto a músculos del tórax, músculos del abdomen y también a músculos de las extremidades. ¿Sí, chicos? Esa es la teoría anterior, la división anterior de los músculos que teníamos. Ahora no, ahora estamos con esa acá, ¿no? La clasificación actual sobre los músculos axiales y las primaxiales. ¿Sí? Y bueno, ese es solo el cuadro, ¿no? Para que puedan ustedes diferenciar estos músculos. Estos músculos, digamos, si son primaxiales o si son abaxiales, cuáles son, dependiendo de la región, ¿no? A nivel cervical tenemos como músculos primaxiales el escaleno, el genioideo, los prevertebrales. Mientras que los abaxiales, les había dicho, ¿no? Eran los infrayoideos. ¿Sí? Abaxiales, estos, ¿no? Lo que se encuentran por debajo del hueso yoides. La región tóraco-abdominal, pues tenemos como únicos primaxiales, tenemos los intercostales. Mientras que los abaxiales son todos los demás, ¿no? Pectoral mayor, pectoral menor, oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso del abdomen, los músculos externales o paraesternales, el recto del abdomen, ¿sí? El diafragma pélvico, etc. Y a nivel de las extremidades superiores, tenemos los músculos primaxiales, que es el romboide, bueno, ambos romboides, el mayor y menor, el elevador de la escápula, el dorsal ancho, ¿sí? Y a nivel de las extremidades inferiores, bueno, como dice, ¿no? Todos los músculos de la extremidad inferior son abaxiales, ¿sí? Ese cuadrito está para que lo repasen, ¿sí? No es muy preguntado, pero lo pueden repasar. Tal vez lo que sí tienen que recordar son esos de acá, ¿sí? Estos dos. Y bueno, si les preguntan a nivel de las extremidades inferiores, recuerden, ¿no? A nivel de las extremidades inferiores, todos los músculos son abaxiales. Mientras que a nivel de las extremidades superiores, casi todos son abaxiales. ¿Cuáles no son abaxiales? Los romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. ¿Sí? Sí, está bien, chicos. Pero igual, pueden tal vez tener en cuenta que estos tres músculos tienen inserción también a nivel vertebral. Así que tiene sentido que también tengan por parte primaxial. ¿Ya? Ahora sí, chicos. ¿Alguna pregunta? Sí, me han dicho que tienen recuperación de anatomía, chicos. Es normal que no hayan podido entrar. Sí, tienen recuperación de anatomía. Igual el video va a estar grabado, ¿ya?